la ciudad de Jerusalén se reconstruían, que el profeta entrega esta palabra. Alabanza al Señor. Y Dios les dice al pueblo de Israel que la nación toda de Israel, desde el tiempo de sus padres, todos le han fallado. Eso se lo dice a Dios. O sea, como diciéndole, el problema que ustedes tienen ahorita, las faltas que están cometiendo ustedes ahorita, ustedes no son los primeros, porque sus padres cometieron las mismas faltas que ustedes. Y lo que les voy a hablar ahora, eso no es de ahora, eso es antiguo, porque el diezmo, la ofrenda, fue establecido en la ley y está registrado en la ley, pero era una práctica de los hombres piadosos mucho antes de la ley. No olvide que Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, pero para con el pueblo de Israel se estableció como parte de su ley a través de Moisés, y eso está registrado desde el libro de Levítico en adelante. Y hubieron buenos tiempos en que el pueblo de Israel diezmaba fielmente al Señor, gente que estaba agradecida. Pero hubieron momentos en que la gente, ¿qué Dios ni Dios? Voy a estar entregando mi plata, dando mi plata para los sacerdotes, y no diezmaban. Y todo esto con el tiempo le trajo consecuencias al pueblo, porque el diezmo no es del pastor, no es del sacerdote, el diezmo es del Señor. Y cuando la gente diezma, no diezma para el sacerdote, la gente diezma para el Señor. ¿Sí o no? Alabanza al Señor, porque el que estableció eso fue el Señor. Ahora, el pueblo de Israel durante la época del cautiverio habían vivido momentos muy difíciles y en su mayoría descuidaron muchos aspectos. Sin embargo, a pesar de todo, en su grande bondad y misericordia, Dios lo restaura. Y le dice al pueblo justamente, eso le dice al principio del pasaje que leímos. Yo no cambio, le dice. Por eso es que ustedes no han sido consumidos. Yo no cambio. Por eso es que todavía ustedes están vivos. Yo no he cambiado. Por eso es que ustedes todavía son una nación fuerte en este momento. Dios se lo dice a ellos, porque su misericordia, su bondad, había hecho posible que a pesar de todo lo que había pasado, Israel todavía siga existiendo. Habían dejado de existir naciones poderosas, reinos poderosos, pero Israel todavía seguía en pie. Alabanza al nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y cuando regresa el pueblo de Israel durante la época inicialmente de Esdras, posteriormente suma Nehemías, y comienzan a reconstruir al principio el templo y después los muros, motivados por Nehemías, enseñados en la ley por Esdras, el pueblo comienza a ofrendar y el pueblo comienza a diezmar. Comienzan a traer sus diezmos, porque Nehemías se da cuenta, dice, ya el templo están avanzando, qué bueno, y quién, los sacerdotes, no, los sacerdotes tienen que trabajar porque lamentablemente el pueblo todavía no ha asimilado la enseñanza de que tienen que ofrendar y que tienen que diezmar, pero eso está mal. Por eso es que no hay sacerdotes en el templo, por eso es que no hay quien se encargue de ministrar dentro del templo. Si para eso son las ofrendas, para eso son los diezmos. No, reúnanme al pueblo
y reunió al pueblo, y Nehemías le habló al pueblo, y Dios tocó el corazón del pueblo. La Biblia dice que el pueblo se conmovió y comenzaron de ahí en adelante a ofrendar y a diezmar. Alabanza al nombre del Señor. El pueblo de Israel. Nehemías estuvo con ellos un tiempo. La obra pudo prosperar porque al haber ofrendas, al haber diezmos, la obra podía prosperar. Se avanzó con la reconstrucción de los muros, se reconstruyó la ciudad, los sacerdotes podían presentar las ofrendas en el templo, podían mantenerse en el templo trabajando únicamente para Dios, alabanza al Señor, podían abstenerse de todo tipo de trabajo secular, podían dejar el campo, el ganado y dedicarse únicamente al servicio del Señor, que era lo que Dios había determinado, porque los sacerdotes Dios los llamó para eso, y Dios le dijo: a ustedes no les doy herencia. A diferencia de todas las tribus de Israel, todas las tribus tenían su territorio, tenían su herencia, pero al pueblo, a la tribu de Leví, a los sacerdotes, a la descendencia de Aarón, Dios le dice: a ustedes no les doy herencia, yo soy vuestra heredad. Para ustedes son los diezmos y las ofrendas que trae el pueblo. Alabanza al Señor. Y entonces los sacerdotes literalmente dependían de eso, de lo que el pueblo ofrende, de lo que el pueblo diezme. Y si el pueblo no traía, los sacerdotes la veían muy difícil. No iban a tener sostenimiento para ellos, para sus hijos, de dónde iban a comer, de dónde iban a vestir, de dónde iban a vivir. No iban a poder hacerlo. Y al pasar necesidad, iban a tener que abandonar su responsabilidad en el templo para irse a buscar un trabajo secular y poder mantener a su familia. Alabanza al nombre del Señor. Gloria al Señor. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel dependía de Dios y necesitaba a los sacerdotes, porque los únicos que podían interceder ante Dios por el pueblo eran los sacerdotes. Era una época distinta a la época anterior a la ley, porque anterior a la ley cada hombre presentaba sus ofrendas, sus sacrificios donde quería y como quería. Pero ahora, bajo el tiempo de la ley, todo el que quería ponerse a cuentas con Dios tenía que venir al templo con su ofrenda, pero el que presentaba la ofrenda y el sacrificio no era el hombre, sino era el sacerdote. Alabanza al Señor. Otro no podía. Hubieron reyes que se atrevieron a querer presentar su ofrenda ellos directamente y Dios los hirió. Dios los castigó. Hubieron hombres durante la época de Moisés, Coré, Datán, Abirán y 250 hombres más que se atrevieron a desafiar a los sacerdotes, el principio establecido por Dios, y Dios los mató a todos. Porque Dios no cambia. Dios dijo que eran los señalados para esa labor los descendientes de Aarón, la descendencia de Leví y nadie más. No es que a mí se me ocurría hacerlo y yo podía meterme, no, Dios había señalado que eran los sacerdotes para esa labor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. En el caso del rey Usías, Dios usó poderosamente a Usías. Fue tremendo lo que hizo Usías. Tremendo. Dios le dio capacidades especiales, tremendas, pero un día se llenó de orgullo y él quiso ir al templo y se metió al templo con su ofrenda, su incienso, y el sacerdote en la puerta le dijo: tú no puedes hacer eso, rey Usías, a ti no te corresponde. Tú puedes ser rey y todo lo que quieras, pero a ti no te corresponde. Alabanza al Señor. Y Usías se molestó con el sacerdote y le quitó la mano para meterse, y a lo que se metió, la lepra le brotó.
Dios lo hirió, porque no cualquiera podía hacer esa labor. Eran hombres escogidos por Dios. Eran hombres señalados por Dios para esa labor. Eran hombres que habían sido capacitados para esa labor desde niños, porque los sacerdotes podían recién entrar al ministerio a los 30 años de edad, pero desde niños eran capacitados para el oficio sacerdotal. Podían, a partir de los 20 años, podían comenzar a ayudar, a apoyar, a hacer trabajos menores, pero recién a los 30 años podían entrar a formar parte activa dentro del ministerio, porque se consideraba en aquel tiempo que recién a esa edad el hombre alcanzaba madurez. Bendecido el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Alabanza al Señor. Había una serie de requisitos que los sacerdotes tenían que cumplir. Alabanza al Señor. No era fácil mantener una vida de consagración, de pureza, de entrega, de obediencia absoluta a la palabra del Señor. Si la demanda para el pueblo eran fuertes, para el sacerdote era mucho más fuerte, porque él era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. A su nombre sea la gloria. Alabanza al Señor. Ahora, en la época de Nehemías, las cosas, cuando Nehemías habla, el pueblo comenzó a ofrendar, a diezmar, muy bonito todo. Los sacerdotes tenían lo necesario, no faltaba nada. Había alimento, había vestido para ellos, para sus hijos, todo correcto, todo bien. Pero pasó un momento después que se fue Nehemías, cuando Nehemías regresó a su tierra. La Biblia enseña que durante esa época, y eso lo encuentra en el libro de Nehemías, el pueblo volvió a descuidar las ofrendas y los diezmos. O sea, se parece a esa gente. O sea, es el problema no solo de esa época, sino de todas las épocas. Siempre se da el caso que cuando se habla de ofrendas, se habla de diezmos, como que el que no ha estado haciéndolo se siente redarguido, y en esa ocasión o en la próxima ocasión como que ofrenda, como que diezma, porque se siente redarguido. Pero después de algún tiempo, nuevamente se descuida. Nuevamente. Es una constante. Los diáconos saben esto muy bien. Alabanza al Señor. Cada que hemos hablado de ofrendas, de diezmos, dentro de nuestros cultos, ese día la ofrenda sube. Eso es sí o sí. Como que en ese momento la gente un poquito se redarguye. Como que aquellos que no han estado diezmando como que pasan saliva un poquito, ¿no? Como que se les va el gozo, no tienen ganas de alabar a Dios algunos. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, eso ocurrió en el pueblo de Israel. Pero se fue Nehemías y el pueblo dejó de ofrendar. El pueblo dejó de diezmar nuevamente. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes tuvieron que irse de nuevo, porque al no tener cómo comer, cómo sostener su familia, cómo cubrir sus necesidades, los sacerdotes tenían que buscarse otro trabajo, otro oficio, y no podían cumplir con sus responsabilidades dentro del ministerio. Alabanza al Señor. No podían. Entonces, después de un tiempo, Nehemías regresa, y cuando Nehemías regresa, se da con la misma situación. Y los sacerdotes, no, mira, la verdad es que el pueblo dejó de diezmar nuevamente. El pueblo dejó de ofrendar nuevamente. Y los sacerdotes tuvieron que irse, porque no había ni para comer, no había ni para sostenerse. Alabanza al nombre del Señor. Qué lástima, ¿no? Que el pueblo, que los sacerdotes no tenían ni para comer,
y tuvieron que irse a buscar otras cosas para poder sostenerse ellos y sostener su familia. Porque al igual que los hijos de todo el pueblo, también necesitaban comer, también necesitaban vestir, también necesitaban estudiar, también tenían otro tipo de necesidades. Y al no haber ingresos, ¿qué podían hacer? Entonces la opción fue irse a buscar. Y por ello descuidaron, ¿qué cosa? El servicio a Dios. ¿Quién tenía la culpa? El pueblo. El pueblo de Israel. Porque el templo estaba de cabeza. Porque al no haber sacerdotes, no había quien limpie el templo. No había nadie quien cuide el templo, porque no había dinero para sostener a los sacerdotes. No había quien toque los instrumentos en el templo, porque los sacerdotes, los músicos tenían que estar en otra cosa. No había quien esté en el templo recitando constantemente la palabra, porque todo el día en el templo tenía que haber gente recitando la palabra del Señor. Todo el día tenía que haber gente en el templo, sacerdotes, alabando y adorando al Señor. Todo el día tenía que haber sacerdotes partiendo leña, preparando leña y preocupados para que cuando se consume el fuego del altar, seguir poniendo la leña para que el fuego siga ardiendo. Eso no lo podía hacer cualquiera. Era gente señalada por Dios para eso. Y al no haber alimento para ellos, pues el templo estaba totalmente descuidado. Era una situación bastante difícil. Entonces, cuando Nehemías regresa, Nehemías reúne al pueblo. Y en esa reunión con el pueblo, Dios levanta al profeta Malaquías. En esa ocasión, Dios levanta a Malaquías. Así como cuando Esdras pasó momentos difíciles y reunió al pueblo para hablar, Dios levantó a Ageo y Dios levantó a Zacarías. Ahora en este momento Dios levanta a Malaquías para respaldar la palabra de su siervo. Alabanza al nombre del Señor. ¿Y qué dice Malaquías? Entre otras cosas que Dios le demanda al pueblo, le dice al pueblo: desde el principio vuestros padres me habéis fallado, pero yo no cambio. Por eso es que ustedes todavía están vivos. Por eso es que ustedes no han sido destruidos. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Ustedes se han apartado de mí. Se han apartado de mi palabra. Vuélvanse, le dice a Dios. Y mire, el pueblo de Israel no tenía conciencia de que estaba haciendo mal. O eran inconscientes de lo malo que estaban haciendo, o eran demasiado atrevidos. Se lo dejo a su juicio, porque creo que usted es una persona inteligente también. Y usted es una persona que piensa también y que se da cuenta también. ¿Por qué digo eso? Porque Dios le dice: vuélvanse. Y ellos le dicen: ¿y en qué nos vamos a volver a ti? ¿Acaso nos hemos apartado? ¿Acaso estamos pecando? ¿Acaso estamos robando? ¿Acaso estamos fumando? ¿Acaso estamos emborrachándonos? ¿Acaso estamos adulterando? ¿En qué vamos a volvernos a ti? ¿En qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Alabanza al nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Acaso te hemos robado a ti en algo? Mire lo que ellos hablan, ¿eh? Y Dios le dice eso. Ustedes han dicho: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Acaso el hombre le puede robar a Dios? ¿Acaso te hemos hecho algo? ¿Te hemos robado acaso? Y Dios le dice: pues sí, ustedes me han robado. Y todavía los hombres de Israel dicen: ¿Y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Por eso digo, o eran inconscientes de lo que estaban haciendo, no tenían conciencia, o eran demasiado atrevidos. ¿Qué piensa usted? Entonces, es como decir acá, ¿no? Hermano, usted está mala, usted está mal, usted está pecando, hermano, usted está mal. Pero pastor, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Acaso yo estoy tomando, estoy fumando?
¿Acaso estoy adulterando? Yo no hablo lisura, pastor, ya yo no veo ni siquiera televisión, no hago nada malo, pastor, yo estoy bien, estoy buscando a Dios, estoy orando, estoy ayunando. Sí, pero usted le está robando a Dios, hermano. Pastor, ¿en qué le estoy robando a Dios, pastor? Yo no le puedo robar a Dios. Sí, usted le está robando a Dios. ¿En qué le estoy robando a Dios? Y Dios le dice a ellos, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ustedes me han robado, le dice Dios. Alabanza al Señor. O sea, ellos, al igual que algunos, pues, pero yo estoy bien. En vez de preguntamos, ¿no? ¿Cuántos están bien? ¡Amén! Y a ver, pero ¿de verdad está bien? Esto es palabra de Dios. Si puede alabar a Dios, alabe a Dios, ¿no? Si puede alabar a Dios. Alabanza al Señor. Entonces, el profeta, Dios a través del profeta le dice, ustedes me han robado, ustedes son malditos, con doble maldición. Malditos con maldición encima. Eso, en vez de lo escucha decir algún pastor, y los hermanos dicen, no, pues, ¿cómo va a hablar así el pastor? ¿Por qué maldice? Muy duro. Ya pues, ahí está la Biblia. Lea su Biblia. Verso 9, ¿qué le dice? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado a mí, le dice Dios. Los diezmos no son de los sacerdotes, y el diezmo no es de ustedes tampoco. Si usted gana, usted tiene, Dios lo bendice, la 10ª parte le pertenece a Dios. Si usted se la agarra, le está robando a Dios. Si usted se la gasta, le está robando a Dios. En tiempo antiguo, en la ley de Moisés, Dios le dijo, bueno, si es que alguno por alguna necesidad toma el diezmo, tiene que devolverla, pero con el quinto de más. O sea, Dios le cobraba un interés al pueblo. Entonces, si es que alguno ya por alguna necesidad lo cogió, entonces cuando reponía el diezmo, entonces reponía con el 20%, la quinta parte más. Así estaba en la ley. Eso era para el pueblo de Israel. ¿Qué tal si le aplicamos el 20% a todos los que se agarran el diezmo? ¿Cuántos hay acá que se agarran el diezmo y dicen, no, el próximo mes lo repongo? No, el otro mes doy doble. ¿Y en ese plan cuántos meses tiene? ¿Cuántos años tiene? No, es que Dios sabe, yo tengo necesidad. ¿Será así? ¿Será así o no será así? O sea, yo eso, en ese tema, yo me reservo mi opinión, pero digo lo que dice la Biblia, nada más. Allá usted con Dios. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Porque cuando uno actúa así, literalmente uno está desconfiando del poder de Dios. Uno está desconfiando de la fidelidad de Dios. Alabanza al Señor. Mira lo que dice Dios. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque no había para comer. Los sacerdotes no tenían para comer. Los sacerdotes pasaban necesidad. No se podía avanzar en la obra de Dios. No se podían hacer muchas cosas en la obra de Dios. Porque el pueblo no ofrendaba y no diezmaba con fidelidad. Alabanza al Señor. Por favor, no quisiera que nadie luego se sienta incómodo y me venga, pero pastor, usted lo otro, tiene que entender esto, tiene que entender lo otro. Eso dígaselo a Dios. Yo digo lo que dice la Biblia, nada más acá. Amén. Amén. Alabanza al nombre del Señor. ¿Qué le dice Dios? Traigan y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébame, dice Dios, pruébenme. Porque ahí estaba el problema, no, ahí estaba la duda. No, si doy, no voy a tener. Si doy, me va a faltar. Dios dice, no, pruébame. O sea, pruébame, sé fiel tú, nada más tú cumple para que veas.
Pruébame, le dice a Dios. Alabanza al Señor. Y vas a ver, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, le dice Dios. ¿Por qué tienes miedo? No, es que si doy no me va a alcanzar para pagar esto, tengo que pagar lo otro. Pero prueba a Dios, pues. A ver, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? ¿Qué pierdes? Alabanza al Señor. No, pastor, es que el diezmo, mi diezmo, pastor, yo necesito. ¿Cuánto diezmas? ¿Cuánto ganas? 1,000 soles, 100 es mi diezmo allá. Y es mucho para ti. ¿Cuánto te gastabas en el mundo tomando antes? No, mi diezmo gano 2,000. Mi diezmo es 200. Qué bendición, tú ganas 2,000 todavía. ¿Te parece mucho 200? Si ganas 2,000, ¿te parece demasiado? No, el mío es 300, yo gano 3,000 mensuales. Qué bendición la tuya, tú ganas 3,000. El que gana 4,400, ¿le parece mucho 400? Es mucho entonces lo que usted está ganando también. 4,000 es demasiado. A ver si Dios lo aprieta un poquito, ¿qué tal? Alabanza al Señor. Alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. No, pastor, pero me va a faltar. ¿Y cómo cuando estaba en el mundo, cuánto se gastaba tomando? Las hermanas, ¿cuánto gastaban en pintura? En coloretes, en chapas, en sombras, en delineadores, en aretes, en cadenas, en collares. Bueno, algunas no tenían para oro, porque a algunas sí les gustaba oro, pues oro puro. Otra pura fantasía fina, pero no importa. Igualito gastan. ¿Cuánto gastaba? Ondulaciones, tinte de cabello. ¿Cuánto gastaba? Todos los meses estaba en el salón de belleza. ¿Cuánto gastaba? Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuánto gastaba en el tragamoneda, en la carrera de caballo, en las apuestas, en la fiesta patronal, en la pollada, en la parrillada, con el compadre, con la comadre, con la querida? ¿Cuánto gastaba? Y va a decir ahora, no, mucho, con el diezmo es mucho. No, es una obra del diablo, es un engaño del diablo en realidad. Porque en vez de para otra cosa, sí hay. Para otra cosa sí saca. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Dios está aquí, hermano. A su nombre sea la gloria. No que el diablo le pone cosas en la cabeza a la gente y como decíamos en estos días, ¿no? Hablando de la responsabilidad. O sea, todos buscan siempre excusas. Todos. El que hace algo que no debe hacer siempre tiene una excusa. Dicen que desde que se inventaron las excusas, todos son inocentes. Nadie es culpable. Alabanza al nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces Dios le dice al pueblo, pruébenme para que vean. A ver, prueba a Dios. ¿Por qué no pruebas a Dios? La gente tiene miedo. No, de repente doy y me falta. No, Dios no falla. Dios no es deudor de nadie, dice la Biblia. Alabanza al Señor. El que siembra, cosecha. A su nombre sea la gloria. Hay gente que le reclama a Dios en su oración y dice, Señor, pero tú has prometido, Señor, tu palabra dice ya. La palabra también dice diezma, pues. O sea, le reclamas a Dios que Dios te bendiga y no quieres cumplir con Dios. Señor, si tú me haces un trabajo, Señor, yo voy a ser puntual con mi diezmo. Ya, Dios le dio el trabajo. ¿Dónde están sus diezmos? ¿Dónde están sus ofrendas? Antes, cuando no tenía nada, todavía se veían sus ofrendas, sus diezmos por ahí. Hoy Dios lo ha bendecido más y ni una ofrenda, ni un diezmo. Dicen que el que más tiene, más quiere, ¿no? El que más tiene, más tacaño se vuelve, ¿no? Así dicen, ¿no? Cuando no tenía cómo colaboraba, cómo apoyaba. Ahora que está en una mejor condición, hermano, necesitamos un apoyo para esto. Pone a contarse los dedos. A ver si le falta uno. Alabanza al Señor.
De verdad que es risible la actitud de algunos, ¿eh? Yo lo veo de acá, pues yo soy pastor, yo estoy acá al frente, yo los veo a todos. Yo puedo estar aparentemente mirando acá, pero estoy viendo lo que está haciendo allá. Yo puedo estar mirando acá, pero estoy viendo lo que está haciendo allá. O sea, eso es natural, eso es normal. Alabanza al nombre del Señor. Uno puede pasar la mirada así y uno ya se dio cuenta de lo que está haciendo todo lo que está acá. ¿Quién está despierto? ¿Quién está dormido? ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién está en otra cosa? Bendecido el nombre del Señor. Alabe a Dios en esta noche, ¿verdad? Yo sé que usted ha venido a oír palabra de Dios en esta noche. Amén. Y mire lo que Dios le dice al pueblo todavía. Pruébenme para que vean cómo yo abro la ventana de los cielos y derramo bendición. Qué tremendo, ¿no? Y voy a reprender también por vosotros al devorador. Alabanza al nombre del Señor. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Quién dice? No lo dice el sacerdote. O sea, no lo dice Malaquías. O sea, como que Dios le manda el mensaje y firma Dios. Lo rubrica Dios. O sea, yo soy el que estoy diciendo eso. Dice Dios. Alabanza al nombre del Señor. ¿Y a qué se refiere eso? O sea, en el caso del pueblo, la gente sembraba y venía la langosta, venían insectos y brum, se comía toda la cosecha. O Dios le cerraba el cielo y no llovía. Y la gente que esperaba la lluvia tardía, que se llamaba, para que la cosecha salga exacta en su punto, sobreabundante, salía poquitito. Eso era consecuencia. Dios dice, no, ustedes traigan y van a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. Alabanza al Señor. Ahora mire, hay gente que no ofrenda, no diezma y todo el tiempo sufre de que se le pierde la plata. Oye, pero yo dejé acá la plata. ¿Has visto? No. Uy, se me cayó la plata. Se me perdió la billetera. Se me cayó. Yo tenía acá, se me ha perdido. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que eso es casualidad? Alabanza al Señor. Eso no es casualidad. O por ahí le metieron la mano. Ahí está el devorador, pues. Gloria a Dios. Ahí está el devorador. Bendito el nombre del Señor. Los que son taxistas, como el hermano Juan Soto, ¿no? Le ponen papeleta y le sale más caro. Ahora le ponen fotopapeleta, se llevan el carro al depósito. Alabanza al Señor. Le chocan, le rozan. De todo pasa. O sea, al final se le funde el motor. Al final es peor. Bendecido el Señor. Y es porque uno no está cumpliendo con Dios, pues. Gloria a Dios. Se le enferman los hijos, se le enferman los niños. Gasto aquí, gasto y gasto y gasto medicina y médico y médico. Y todo el tiempo. ¿Cuánto gasta? 100 soles, 200 soles. Cada que va al médico, 200, 300, 400. ¿Por qué no prueba a Dios? ¿Por qué no prueba a Dios? ¿Por qué no ofrenda? ¿Por qué no diezma? Sea fiel a Dios, hermano. Alabanza al nombre del Señor. Yo reprenderé al devorador, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Y quién lo vuelve a decir? Dice Jehová. ¿Quién lo dice? Dios. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, ¿eso es un asunto de la iglesia? No. ¿Es un asunto del pastor? No. Es un asunto del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora, alguien dice por ahí, no, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Eso no es el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Porque algunos son muy bíblicos cuando les conviene. Alabanza al nombre del Señor.
cuando les conviene, ¡qué tremendo! Es como el borracho, ¿no? Que dice, además, Jesús hizo vino. Ahí sí son bíblicos. Cuando les conviene, vivazos son. Se las saben todas. Mira el verso 23. Gloria a Dios. Verso 18 mejor, ¿ya? Para que lo entienda un poquito más. También dicen, Jesús le está hablando a los escribas y a los fariseos, ¿ah? Bueno, acá no hay ningún escriba, ningún fariseo tampoco. Alabanza al Señor. Aunque algunos parecen, ¿no? También dicen ustedes, escribas y fariseos, si alguno jura por el altar, eso no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ahí sí, ese sí es problema. Es deudor. Necios, dice el Señor, y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar definitivo, ¿no? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de Dios, ¿no? Por Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, hasta lo último, lo más chiquitito. O sea, ellos eran, con sus diezmos eran tremendos. Alabanza al Señor. Y el Señor le dice, y dejan de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer. Pero sin dejar de hacer, ¿qué cosa? Lo otro, lo anterior. ¿Y qué es lo anterior que menciona el Señor? Sus diezmos. O sea, esto tenían que hacer, justicia, misericordia y fe, sin dejar de diezmar. El Señor no abolió las ofrendas ni los diezmos. El Señor respaldó la práctica de los diezmos. El Señor la respaldó. El Señor dijo, esto se tiene que hacer. Alabanza al Señor. Eso para aquellos que dicen que eso es un tema del Antiguo Testamento. Eso está en el Nuevo Testamento. Y si tenemos que remontarnos al libro de Hebreos, en Hebreos, el autor de Hebreos, hablando del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio del Señor Jesucristo, hace referencia que aún en un tiempo anterior a lo establecido por la ley, Abraham, que vivió antes que la ley, Abraham le entregó los diezmos, alabanza al nombre del Señor, a Melquisedec. Y dice, y ahí hasta el mismo Leví entregó los diezmos también, porque todavía estaba en los lomos de Abraham. Lo menciona el autor del libro de Hebreos. Y no se quita, no se borra. Yo sé de iglesias que al tiempo que vivimos le enseñan a la gente que ya los diezmos no son necesarios. Yo conozco iglesias donde los pastores son grandes empresarios, grandes comerciantes, y son iglesias de gente pudiente, rica, tienen de todo, pero ellos ponen en la parte de atrás un arquita y dicen, el que quiere eche algo ahí. Acá no necesitamos diezmos. Es que el diezmo no es del pastor. El diezmo no lo puede definir el pastor, si lo necesitan o no lo necesitan. Eso no es cuestión de que si se necesita o no se necesita.
Es cuestión de darle a Dios lo que es de Dios. Alabanza al Señor. El que no lo hace, le está robando a Dios. Y esto está considerado dentro del libro doctrinal que nosotros usamos como guía, bendito el nombre del Señor, que los creyentes, uno de los deberes de los creyentes es sostener la obra de Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Esto es para los que son miembros de la iglesia y para los que aspiran a ser miembros de la iglesia y para todo aquel que quiere agradarle al Señor. A su nombre sea la gloria. Si usted quiere cumplir con Dios, diezme, sea fiel. Si usted no quiere diezmar, cuestión suya. Yo libro mi alma, pero no podrá decir nunca: ay, es que yo no sabía, no me explicaron, no me enseñaron, porque creo que no en vano Dios lo trajo en esta noche a usted. Que Dios lo bendiga a todos, amados hermanos. Póngase de pie en esta noche. Cierre sus ojos. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hable con Dios un momento ahí en su lugar. Si usted quiere reconocer ante Dios que está actuando mal y pedirle perdón y comprometerse con Dios que de hoy en adelante va a diezmar, va a ofrendar, dígaselo a Dios usted. Hable con Dios. Y si usted no quiere hacerlo, es asunto de usted y Dios. Si usted quiere decirle a Dios los motivos por los cuales usted no diezma, hable con Dios. Si usted no tiene un ingreso, utilidades, usted no tiene un trabajo, usted no recibe nada, entonces no tiene de qué preocuparse. Pero si usted recibe, porque Dios lo bendice, ¿cómo no va a cumplir con Dios? ¿Cómo no va a serle fiel a Dios? ¿Cuánto te ha bendecido Dios? ¿Cuánto te ha dado Dios? Aquí hay gente que no tenía nada, literalmente, ni dónde caerse muerto. Y Dios lo ha levantado, Dios lo ha bendecido. Y en otras cosas gasta, pero no diezma. Y ora y le pide a Dios: Señor, bendíceme, Señor, ábreme puertas, Señor. Y no cumple con Dios. Señor, si me sale ese negocito, Señor, yo voy a dar una ofrenda especial. Dios le dio el negocito. ¿Dónde está la ofrenda especial? Señor, si me devuelven esa plata que me deben, Señor, tú sabes que me cerraron, pero si me la devuelven, Señor, yo voy a dar una ofrenda especial. Le devolvieron la plata. ¿Dónde está la ofrenda especial? ¿Cuántas veces te han aumentado el sueldo? Cuando ganabas 800 soles, dabas 80 soles tu diezmo. Te subieron a 1000 y seguías dando 80. Te subieron a 2000 y sigues dando 80. Estás con 3000 y sigues dando 80. ¿Ese es tu diezmo? Eso no es tu diezmo. ¿Tú crees que Dios te puede bendecir así? Pruébenme en esto, dice Dios. Pruébenme, haz la prueba para que veas. No dudes, porque es peor. Prueba a Dios.
para que veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Gloria a Dios. Ahí en su lugar hable con Dios. Y usted quiere que oremos por su vida, levante su mano ahí en su lugar. Si usted ha traído sus diezmos hoy, diezme. Si no lo ha traído y lo puede traer mañana, tráigalo. Si lo quiere traer el viernes, el sábado, el domingo, hágalo. Pero no le siga robando a Dios. Porque luego no diga que Dios es malo. Ahí en su lugar, cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios. Ahí en su lugar donde usted está, cierre sus ojos, adoremos a Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, oh Dios. Sé que está mal lo que he hecho. Necesito tu ayuda, reconozco mi falta. Dame una oportunidad. Te prometo que a partir de hoy voy a cambiar. Así como dejaste de hacer lo malo, de fumar, de tomar, en esto también tienes que cambiar. Esto también es algo que tienes que aprender. Así como has aprendido los coros, los himnos, así como has aprendido a leer tu Biblia, en esto también tienes que cambiar. Habla con Dios de todo corazón. Dios está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra, Señor, para todo tu hermoso pueblo, en este lugar, Señor. Gracias por habernos traído en esta noche, por habernos traído hasta tu casa para oír tu hermosa voz, para recibir el consejo, la amonestación, la exhortación de parte tuya, Señor. Yo te ruego que tú extiendas tu mano sobre la vida de cada uno de estos hombres, de estas mujeres, aquellos que son fieles, Señor, con sus ofrendas, con sus diezmos, que tú los conoces, que aún en medio de momentos de necesidad nunca han dejado de ofrendar ni de diezmar, Señor, y apoyar esta tu hermosa obra. Yo pido tu bendición para ellos. Aquellos, Señor, que quizás por ignorancia, por descuido, por falta de fe, por temor, por duda, o algunos, Señor, simplemente por capricho, por terquedad, porque sabiendo lo que deben de hacer no lo han querido hacer. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de ellos. Aquí hay gente que te está pidiendo una oportunidad. Perdona, Señor, las faltas. Perdona los pecados. Y concede, Señor, tu gracia. Extiende tu mano, Padre. Libra, Señor. Aparta la maldición. Destruye toda obra del diablo. Trae tu bendición, tu gracia, tu presencia, Señor, a la vida, al hogar, al trabajo que ellos realizan. Bendice tú, Señor, la obra de sus manos. Reprende al devorador y reprende toda obra del diablo, Señor. Sé tú bendiciendo a tu hermoso pueblo, tus hijos, tus hijas, que en ti confían, Señor, y que en ti esperan, en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, adore a Dios.